Dios les bendiga, esperando que ustedes se encuentren muy bien. Le damos gracias a nuestro Dios por esta enorme bendición de poder estar sirviéndole a nuestro Señor. Les voy a invitar a todos nuestros hermanos jóvenes que están pues en este momento acompañándonos a través de esta plataforma, que consideremos la bendita palabra de Dios en la Epístola Universal de Santiago Apóstol con la ayuda del Señor, en su capítulo 1, versículo 13 al 15 con la ayuda del Señor. Repito nuevamente, con la ayuda de Dios, Epístola Universal de Santiago Apóstol, en su capítulo 1, versículo 13 al 15 con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a leerlo con la ayuda de Dios y posteriormente vamos a hacer una oración para que nuestro Dios sea el que tome el control de estos momentos y que todo pueda ser para su gloria. Y jóvenes, en esta hora, en el nombre glorioso de Jesucristo, nos acercamos delante de tu divina y santa presencia, reconociéndonos cuánto te necesitamos. También reconocemos, Señor, que somos faltos ante ti. Perdónanos, límpianos, purifícanos, santifícanos, Padre eterno. Te pedimos en esta hora por la vida de cada uno de los jóvenes que está viendo esta transmisión, Señor. Permite que sea de bendición. Me reconozco delante de ti, Señor. Sé que necesito de ti. Por tal motivo te pido que tú seas el que me ayudes, que tu Espíritu Santo sea el que me respalde. Limpia mi mente, oculta cualquier pensamiento errado, cualquier palabra torpe que pudiese salir de mi boca. En el nombre glorioso de Jesucristo te lo estamos pidiendo y también por él te damos gracias. Amén, amén. Ocupen su lugar con la ayuda del Señor. Hay una pequeña reflexión que me gustaría compartir antes de entrar de lleno con nuestro tema, con la ayuda del Señor. Esta reflexión dice así: un antiguo relato cuenta que un árabe viajaba con su camello a través del desierto. Cuando los agarró la noche, el hombre levantó su tienda, amarró al camello y se fue a dormir. Cuando el frío se hizo más intenso, el camello metió su cabeza en la cama. Maestro, susurró, ¿podría meter mi nariz dentro de la cama? Hace demasiado frío aquí afuera. Por supuesto, respondió aquel hombre. Al poco rato, el camello nuevamente asomó la cabeza dentro de la cama. Disculpe, mi amo, pero el frío es ahora más intenso. ¿Podría meter toda mi cabeza? El hombre aceptó a regañadientes. Al poco rato el camello lo importunó de nuevo. Mi amo, si no introduzco mis patas delanteras, mañana no podré hacer el viaje. Está bien, respondió el hombre, de mala gana, pero no más, nada más eso. Dice el relato que el camello no molestó más por esa noche. Claro, no había razón para molestar. Cuando amaneció, el animal estaba dentro de la cama y el hombre se encontraba afuera. Algo parecido ocurre en la vida espiritual. Si le das cavidad al diablo, se va a apropiar de toda tu vida. Es por eso que en esta hora hemos de considerar el joven cristiano ante las tentaciones. El joven cristiano ante las tentaciones. Y bueno, como veíamos en esta reflexión,
Solamente basta con que le den cavidad un poco al enemigo, posiblemente con una tentación que les va a traer, y esto los va a provocar, los va a inducir a caer en pecado. En ocasiones llegan a decir, pero es poquito, esto no hace daño, se empiezan a relajar y terminan cometiendo pecado. Y eso es triste cuando algún joven cae en algún pecado. ¿Quién es el joven cristiano? ¿O quiénes pueden ser los jóvenes cristianos? El joven cristiano es todo aquel varón o señorita que ha decidido buscar en su juventud al Señor Jesucristo. Y no solamente buscarle, sino también ha decidido aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Sin duda alguna, una decisión grandemente hermosa, una decisión llena de bendición. No podemos encontrar alguna otra decisión más hermosa que esta. El joven cristiano es aquel que ha decidido buscar, servir y aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ante las tentaciones, ¿qué es la tentación? Bien, pues nosotros podemos denotar que la tentación proviene del latín temptatio. La tentación es la instigación que induce el deseo de algo. Puede tratarse de una persona, una cosa, una circunstancia u otro tipo de estímulo. La tentación está asociada también a la seducción y a la provocación. En el ámbito religioso, la tentación es la incitación para pecar por parte del enemigo de nuestras almas, del diablo, también conocido como Satanás, y es nuestro enemigo. El diablo, puede provocar al ser humano para que haga o deje de hacer algo, aprovechando la debilidad que se encuentra dentro de cada hombre, con el único objetivo de alejarlo de Dios. Esta parte escritural donde dábamos lectura la podíamos encontrar en la Epístola Universal de Santiago Apóstol. Esta epístola fue escrita por Santiago, hijo de María y José y medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. El autor, hermanos, es Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Esta epístola se considera que posiblemente fue escrita aproximadamente entre el año 45 y 49 de Cristo. Santiago no se hace creyente sino hasta después de la resurrección del Señor Jesús. Más tarde se convierte en líder de la iglesia en Jerusalén y se encuentra entre los que esperan el bautismo del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. También debemos de considerar que esta carta cubre una amplia gama de pecados, como es el orgullo, prejuicio, hipocresía, mundanalidad, lengua descontrolada. También Santiago habla de sus pruebas, de sus deseos, de sus relaciones y las oraciones que él realizaba. De forma específica, en el capítulo 1 se habla de pruebas y tentaciones. Entonces nos debemos de dar cuenta que las pruebas es algo que no se puede evitar en el ámbito cristiano. Todo cristiano tiene que enfrentar esto. ¿Qué es una prueba? Es toda aquella situación que se tiene que reflejar en medio de ella la confianza y la fe que nosotros como hijos de Dios hemos puesto. Las tentaciones es algo que siempre va a estar intentando a los jóvenes cristianos que caigan en el pecado. Un verdadero joven cristiano tiene que vencer la tentación con la ayuda de nuestro Dios. Por eso dice la bendita palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios. Posiblemente más de uno se estará haciendo la siguiente pregunta: bueno,
Si Dios no nos tienta, si Dios no manda esa tentación, ¿de dónde surgen? ¿De dónde vienen? Ahora, también por otra parte, algunos jóvenes han llegado a pensar lo siguiente: que el hecho de haber aceptado a Jesucristo, el hecho de que ahora son salvos, el hecho de que ahora son hijos de Dios por gracia y misericordia del Señor, nos exime de ser tentados. Pero esto no es cierto. En ocasiones las tentaciones se van a hacer aún más fuertes, más presentes, pero en medio de todo esto, el poder maravilloso de nuestro Dios es el que se va a ver reflejado para que el joven cristiano no ceda a la tentación. ¿De dónde vienen esas pasiones, tentaciones? ¿De dónde vienen esos sentimientos que pueden llevarnos a pecar? Todos esos deseos que pueden llevarnos a pecar y romper la relación con Dios, podemos ver a través de la palabra del Señor por medio del apóstol Santiago, que cuando alguien enfrenta una tentación, no se diga: fui tentado por Dios. Cada uno es tentado y seducido por sus propias pasiones. Entonces nos queda claro a través de la palabra de nuestro Dios que cuando un joven, cuando una señorita ha sido tentada o ha sido tentado, no es porque Dios esté haciendo esa acción. Es cierto, Dios le está permitiendo, pero también nuestro Dios está con nosotros y Él está dispuesto a ayudar a cada uno de esos jóvenes a vencer la tentación. Bendito sea el santo nombre de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: porque Dios no puede ser tentado. Nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios es 3 veces santo, nuestro Dios no tiene ningún pecado, no hay maldad en Él, Él mismo es la perfección. Bendito sea su santo y divino nombre. Por tal motivo Él no puede ser tentado. Es imposible que Él sea tentado. ¿Por qué es imposible? Porque dentro de Él no hay maldad, porque dentro de Él no hay pasiones sucias, pasiones bajas, sino Él todo Él mismo es 3 veces santo. Bendito sea el Señor. Él es magnífico, Él es poderoso y bendecimos su santo y divino nombre. Dice: porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. Entonces Dios tampoco está tentando a las personas, a los jóvenes, a las señoritas. Dios no tienta y Dios no puede ser tentado por nadie. La tentación viene de parte del diablo, del enemigo de nuestras almas, y lo podemos corroborar mediante la Biblia, pues ella misma se refiere a Satanás como el tentador. En una de sus cartas del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, él mismo dice: espero que no haya venido el tentador. Esto es un punto que debemos de tener muy en claro. El enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, que nuestro Señor Jesucristo lo reprenda, Él es el que hace la tentación. El enemigo de nuestras almas es el que viene a tentar la vida del cristiano, la vida del joven, la vida de la señorita que se está esforzando, que ha decidido buscar a Cristo. Posiblemente haya algún joven o alguna señorita que diga: bueno, pero yo no soy miembro aún. Bueno, pero yo todavía no formo parte de la membresía. Es más, hermano, yo aún no decido bautizarme. El enemigo no va a esperar hasta ese punto. El enemigo siempre va a querer hacer caer al joven, a la señorita en pecado, para alejarla o alejarlos de Dios, para romper la relación entre Dios y ustedes, entre Dios y la juventud, entre Dios y las señoritas o los varones. Por eso es que debemos de estar firmes en Jesucristo, tomarnos de su bendita y santa mano y decirle que Él nos libre de toda tentación. Entonces nosotros vemos a través de la palabra de nuestro Dios que el tentador, el enemigo, es el único que hace esta labor tan sucia, tan baja,
quiere incentivar a que caigan en pecado. La tentación siempre es antes del pecado. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 14 de Santiago 1, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Bueno, entonces nosotros somos tentados por nuestras propias pasiones. Cada uno de las personas, cada uno de los jóvenes tienen pasiones distintas, al igual que cada uno de nosotros somos diferentes. Hay algunos que posiblemente tengan alguna similitud en la manera de hablar, en la forma de expresar, en la forma de pensar, o a lo mejor hasta algunos rasgos físicos. Pero dentro de nosotros es algo muy distinto. Cada uno de nosotros tenemos diferentes pasiones, diferentes situaciones y diferentes tentaciones. Cada uno de nosotros tenemos tentaciones distintas, porque cada uno de nosotros somos diferentes. En ocasiones se llega a pensar que la tentación se encuentra afuera, pero en realidad está dentro de nosotros, está dentro de los corazones, dentro de nosotros mismos. En una ocasión decía un joven a su pastor: hermano, es que estoy luchando con estas tentaciones. A veces quisiera huir de todo esto, de lo que me rodea. A veces quisiera evadir todo. A veces quisiera encerrarme en mi habitación y no escuchar nada, ni siquiera música, ni siquiera una alabanza, ni siquiera tener redes sociales, ni siquiera salir ni platicar con mis papás, porque tal pareciera que si yo salgo, la tentación me está acechando más y tengo miedo a ceder al pecado. Si en algún momento eso fuera la solución, tal vez hoy en día más de uno nos estaríamos sometiendo a nosotros mismos en un cuarto, en una habitación, a lo mejor en su propia casa. Hoy, en este tiempo que hemos experimentado, tiempos o momentos, mejor dicho, donde se ha propagado este virus tan grande, naciones enteras que se han tenido que someter a las órdenes del gobierno y guardar una cuarentena para no infectar, o las personas se resguardan en sus hogares para evitar ser infectados. Ojalá pudiésemos de esta forma apartarnos de las tentaciones, pero la palabra de nuestro Dios nos dice que estas tentaciones son de nuestra propia concupiscencia. Entonces, amado joven, amada señorita, la tentación no se encuentra simplemente afuera, sino la tentación está en el corazón de las personas. La tentación o la concupiscencia, mejor dicho, estas pasiones se encuentran internamente de cada uno de ustedes. Eso es lo que se debe de atacar, eso es lo que se debe de cuidar, eso es lo que debemos de transformar, de cambiar a través de nuestro Señor Jesucristo solamente. Entonces, por más que la gente se resguarde en sus casas, no va a poder evitar la tentación, porque en realidad está dentro de los corazones, dentro de nosotros mismos. La tentación no es pecado. El pecado es cuando se cede a la tentación. Por eso es necesario que el Señor cambie nuestro corazón. En una ocasión, un siervo de Dios decía lo siguiente: cuando alguien cae en pecado, esto no sucedió de la noche a la mañana, sino hubo un proceso donde se empezó él mismo a descuidar. Él mismo se empezó a apartar del camino de Dios, dejó de orar, dejó de ayunar, dejó de leer la Biblia. Y decía que el siervo de Dios: la tentación se genera en el corazón y luego sube a la mente, y ahí se empieza a albergar y comienza a dictar y comienza a hablar.
Y el joven, la señorita que ya tiene ese pensamiento, que tiene esa tentación en ocasiones en su mente, comienza a avanzar y a planear. Y entonces él o ella sabe cuáles son sus pasiones con las cuales lucha, con las cuales se le hace difícil enfrentarlas. Se genera en el corazón, sube a la mente y ahí comienza a planearlas. Comienza a deleitarse en su mente. Si yo hiciera esto, si me invitaran esto, si yo en algún momento cediera a esto, haría esto y aquello y otro más. Para que cuando se presente la oportunidad en ceder, él mismo caiga en el pecado. Entonces ustedes como jóvenes, ustedes como juventud cristiana, deben de cuidar su corazón, pero principalmente deben de entregarlo a Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Él es el único que puede cambiar los corazones. Él es el único que puede transformar las vidas. Él es el único que nos puede regenerar en su totalidad. Por eso es necesario que el Señor Jesús cambie los corazones, porque Él es el que los conoce realmente. Incluso la palabra del Señor nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón juega un papel bastante importante, joven. Esa es la razón por la cual no nos tientan las mismas cosas a cada uno de ustedes. Es por eso que las tentaciones que sufre alguien no son las mismas que está sufriendo o enfrentando el otro joven, la otra señorita, porque somos distintos. Hay muchas tentaciones para algunos. El alcohol, el ingerir alguna bebida alcohólica representa una tentación. Posiblemente dirá: es que se me antoja, es que hace tiempo lo probé, o es que en algún momento era parte de mi vivir. Ahora, aunque yo me haya acercado a Jesús, en ocasiones viene ese pensamiento y te está a lo mejor ahí amagando, pero hay poder en la sangre bendita de Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios: resistid al diablo y de vosotros huirá. Cuando la tentación venga, basta con clamar el nombre de Jesucristo. Cuando la tentación te quiera seducir, amado joven, amada señorita, recuerda que vale la pena mantenernos firmes, limpios, en pureza y en santidad para con nuestro Dios. No cedamos, sino clamemos a Cristo Jesús. Hay diferentes tentaciones. Algunos la droga, el dinero, la vanagloria, etcétera. En ciertos momentos el pasado querrá volver a tentar sus vidas. En ciertos momentos el pasado va a querer ocupar tu presente y va a querer tentar tu vida y seducirte para hacerte caer en pecado. Pero hay poder en Cristo Jesús, y que Él sea el que nos ayude, el que nos bendiga, el que nos fortalezca. El joven cristiano ante las tentaciones. Ahora, el día de hoy, también hemos de conocer dos tentaciones que la mayoría, o a lo mejor todos, hemos pasado por ese momento. Vamos a leer, jóvenes, con la ayuda del Señor. Les invito a que nos pongamos de pie nuevamente con la ayuda del Señor. Vamos a leer con la ayuda del Señor primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, con la ayuda del Señor. Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, puestos de pie con la ayuda del Señor, en su capítulo 6, versículos 7 y 8, con la ayuda de Dios. Si tienen a su consideración esta parte escritural, primera epístola de San Pablo a Timoteo, con la ayuda de Dios, capítulo 6, versículos 7 y 8. Leamos unidos con la ayuda del Señor, y dice: por nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Nuevamente con la ayuda del Señor, y dice: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos
con esto. Ocupen su lugar con la ayuda del Señor. Bien, el joven cristiano ante las tentaciones, el amor al dinero y también ante el materialismo. Ante el materialismo, actitud. ¿Qué es el materialismo? Nos dice el diccionario que el materialismo es la actitud de la persona que da excesivo valor a las cosas materiales, como el dinero o las propiedades. Bien, hoy en día creo que esto se ha reflejado mucho, lamentablemente o tristemente, en la juventud. No solamente en los cristianos, sino hablo de la juventud en general. Estamos en una época donde el consumismo es muy evidente, pero el materialismo es algo con lo que el joven cristiano no puede simpatizar. Hoy en día hay jóvenes que trabajan y esto es de grande bendición. Esto no es malo. Hoy en día creo que bastantes jóvenes cristianos han tenido la bendición de poder iniciar una carrera universitaria, de comenzar sus estudios superiores, posiblemente hasta un posgrado, una maestría. Hay varios profesionistas, tanto jóvenes como señoritas, dentro de las iglesias, y esto es una grande bendición, que la juventud se prepare. Pero ¿con qué se hace esto? ¿O por qué se hace esto de estudiar? Pues principalmente para intentar, ¿verdad? Podríamos decir intentar ocupar un buen puesto, encontrar un buen trabajo o incluso tener buenos conocimientos para poderlos emplear a favor de nosotros. Cabe mencionar que esto no es malo. Con esto no quiero decir que no se pueda estudiar, con esto no quiero decir que no se puedan los jóvenes esforzar por tener un buen trabajo. Al contrario, siempre va a ser de grande bendición. El problema es cuando la actitud del joven, de la persona, es darle excesivo valor a las cosas materiales, como es el dinero y las propiedades. Hay personas que les gusta de cierta manera disfrutar de lo que tienen, de lo que compran. Tristemente, hay jóvenes que trabajan, que obtienen un salario, que obtienen un sueldo, pero el mal manejo de su dinero los hace enfrentarse a problemas, porque prefieren gastar un dinero que posiblemente posteriormente les haga falta en comprarse ropa de alta, pues no podríamos decir de alta calidad, porque en ocasiones la marca no hace a la calidad, pero sí de un alto costo, un precio alto. Hay personas que les dan un valor excesivo a todo ello. Hay jóvenes que dicen: no me gustan esos tenis de otra marca, sino solamente quiero de estos. Hay personas que por el hecho de tener algún accesorio, alguna bolsa de alguna marca muy cara, algún teléfono de gama alta, se creen superiores a las personas. Hay jóvenes que se creen solamente dignos de que les hablen ciertas personas con un estatus social alto. Ellos no les agrada convivir con personas que a lo mejor no tienen las mismas posibilidades de poder adquisitivo que tienen ellos. El materialismo se ha disfrazado de una manera que el hecho de tener poco pareciese ofender a las personas. El materialismo se ha hecho presente en la juventud, que pareciese que los hombres, que los jóvenes, que las señoritas trabajan solamente para poder adquirir, para poder consumir, para poder comprar. Y hay jóvenes que han dejado a un lado a sus padres. Hay jóvenes que el Señor los ha bendecido, posiblemente ya con un hogar, con una casa, con una herencia tal vez, pero no han hecho nada de ellos mismos. Ese dinero, así como llega, lo esparcen, lo derraman, lo malgastan. Ahí el materialismo ya se está haciendo presente. Pero dice la bendita palabra de nuestro Dios: porque nada hemos traído a este mundo,
y sin duda nada podremos sacar. Si hoy nos preguntaran, ¿con qué venimos al mundo? Con nada. Salimos del vientre de nuestra mamá incluso sin ropa. Tenemos vida, pero esa vida nos la da nuestro Dios. El aire que tenemos es la gracia y misericordia del Señor siendo renovada a nuestras vidas. Por eso aún no hemos muerto. También dice la palabra de Dios, porque los que quieren enriquecerse, el versículo 8 dice: así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Algún joven, alguna señorita podrá pensar y decir: bueno, es que a mí no me gusta la mediocridad, es que a mí no me gusta quedarme con lo que tengo. Y la palabra de Dios no nos está invitando a ser mediocres. A lo mejor un joven o una señorita dirá: hermano, pero si por algo estoy estudiando para tener un mejor estilo de vida. Sí, está muy bien, pero no pongas eso como si fuese tu todo. Hay personas que se sienten frustradas, hay jóvenes que se sienten frustrados porque no tienen un trabajo como ellos han pensado, como ellos han anhelado, como ellos han querido. Pero hay algo en lo que te puedes emplear, que es en la obra de nuestro Dios, sirviéndole, buscándole, haciendo labores para el Señor, y todo esto nos traerá grandes bendiciones. Una de las grandes historias de la Biblia se encuentra en San Lucas 18 al 23, donde un rico le pide a Jesús los requisitos para la vida eterna. Jesús le dice que venda todas sus posesiones y dé las ganancias a los pobres. El joven, al escuchar esta contestación de nuestro Señor Jesús, se aleja muy triste, y Cristo comenta que es difícil para los ricos entrar al reino de los cielos. Con esto debemos de comprender que el verdadero valor es tener a Cristo Jesús en nuestra vida. Eso es lo que nos debe de mover, eso es lo que nos debe de envolver. Esa es la misma razón que nosotros debemos de tener para seguir adelante, para vivir, porque si vivimos es para nuestro Dios. Decía el siervo de Dios: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que no se nos vaya la vida acumulando bienes, que no se nos vaya la vida trabajando y comprando cosas, que no se les vaya la vida en el materialismo y su vida espiritual nunca tenga un valor suficiente para que le pongan interés. San Pablo, lleno de sabiduría de Dios, aconseja siempre a Timoteo a evitar a que caiga en esto. Por eso, cuando nosotros vemos la bendita palabra de Dios que nos incita a que no nos afanemos en esto, San Pablo le estaba hablando a Timoteo y él mismo le está diciendo: no hemos traído nada al mundo y sin duda nada nos vamos a llevar, nada de esto vamos a sacar. Parafraseando un poco le dice: así es que si tienes sustento y tienes ropa, tienes con qué cubrirte, tienes que comer, sé feliz, deleítate, alégrate. Y yo creo que cada uno de ustedes, jóvenes, han tenido esta grande bendición. Tenemos un hogar, tenemos donde llegar a descansar, tenemos ropa, tenemos comida, y eso ya es una grande bendición. También vamos a considerar, con la ayuda de nuestro Dios, bendito sea el santo nombre del Señor, hay beneficios de evitar el materialismo. Mientras que la gente crea que lo que quiere, se muestra solo una mirada superficial a algunos versículos de la palabra de Dios. Algunas personas llegan a decir: bueno, pues es que aquí pareciese que nos debemos de conformar a que los cristianos seamos pobres, a que los cristianos no tengamos nada, a que los cristianos no podamos escalar a algo mejor. Eso no es cierto. Eso es una idea falsa, eso es una idea errada.
Claro que podemos ser prosperados, pero no una prosperidad banal, no una prosperidad superficial. Dice la bendita palabra de Dios que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Cuando el joven cristiano, cuando la señorita en verdad pone su deleite en Dios, Él comienza a abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones abundantes hasta que sobreabunden en la vida de cada uno de ustedes. Entonces nosotros debemos de entender ciertos beneficios. Los beneficios de trabajar duro, pero seguir a Dios, parecen imposibles, difíciles. Pero ahora nosotros debemos de entender que es la manera correcta de vivir. Poner a Dios sobre todas las cosas. Usted, señorita, usted joven que está estudiando, que está trabajando, que el Señor Jesucristo siempre sea su todo. Que el Señor Jesucristo siempre esté sobre todo. Y ahí es donde Dios va a comenzar a derramar bendiciones en todo momento, en su trabajo, en su hogar, en su familia, en su vida laboral, pero sobre todo en la vida espiritual. Bendito sea el Señor. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 con la ayuda de nuestro Dios. Dice la bendita palabra del Señor: porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El joven cristiano ante las tentaciones, el amor al dinero. Podemos entender que se refiere a todos aquellos hombres que hacen del cristianismo un comercio para servir su interés, para servir sus intereses en este mundo. Cuando San Pablo le da todos estos consejos a Timoteo, su hijo en la fe, le está advirtiendo que no vaya a caer en esto, el amor al dinero, que en algún momento no vaya a querer comercializar el evangelio, que no vaya a sentirse atraído por estas vanas ganancias y querer seguir predicando. Por eso le dice que esto ha sido causa, el amor al dinero ha sido causa de que algunos, codiciando, se han descaminado, se descaminaron, dice la palabra de Dios, de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero o la avaricia trae tristezas, trae dolores. Como sabemos, jóvenes, el dinero es algo necesario en el diario vivir. Si queremos comer, necesitamos dinero. Si se necesita comprar algo para, como es ropa, también necesitamos este dinero. También ocupamos el dinero. El dinero no es el problema, sino que muchas personas, con tal de obtenerlo, con tal de obtener este recurso tan codiciable, hacen todo lo posible por obtenerlo. Ese es el problema. Cuando una persona ama mucho al dinero, el amor al dinero los lleva a estar cegados. Hay personas que llegan a decir: voy a hacer lo que tenga que realizar para conseguir eso, para conseguir ese puesto de trabajo, para conseguir ese carro, para conseguir esa ganancia, ese ingreso financiero. Haré hasta lo imposible. Ha habido personas que matan familias que se han desintegrado por pelear una herencia, gente que está en la cárcel por robar o hasta por secuestrar a alguien e intentar cobrar una recompensa o un rescate. Pareciera que no representa un peligro, o simplemente el amor al dinero. Tristemente, algunos jóvenes han caído en esta tentación. Quiero compartir con ustedes un reportaje que se realizó en el año 2009 y dice: en el año 2009 se entrevistó a 278 adolescentes que representan al 70% del total de los que se encuentran privados de su libertad por haber cometido los delitos más graves.
en 4 entidades de nuestro país. Se estudió el 89% de los adolescentes entrevistados. Fueron hombres y 11% mujeres. Estos entrevistados, el 78% de estos entrevistados adolescentes tienen entre 16 y 18 años de edad. El 35% de los adolescentes fueron acusados por robo con violencia, 22% por homicidio, 15% por robo de vehículos y 15% por secuestro. El otro 10% por delitos contra la salud. ¿Qué los llevó a esto? ¿Qué movió a estos adolescentes a quebrantar la ley? El amor al dinero. Muchos dirán, no, pues es que estos jóvenes se vieron obligados a hacer esto por la falta de educación, no estudiaron, tuvieron una familia disfuncional, no había personas que los guiaran, no había personas que les dijera qué podían hacer o que no. O hermano, es que estos se vieron obligados debido a que no tenían un ingreso, un buen trabajo. No, sino en verdad lo que los movió fue esta concupiscencia, el amor al dinero. Aquellos que secuestran a alguien y quieren cobrar una recompensa o el rescate, ¿por qué lo hacen? Por dinero simplemente. No lo están haciendo por otra cosa. Aquellas personas que venden droga, ¿por qué lo hacen? Porque quieren el dinero de una manera fácil. El amor al dinero los ha cegado. Entonces esto es lo que se debe de evitar. El joven, la señorita no debe de caer en esta tentación al amor al dinero. Es bueno que trabajen duro, es bueno que se esfuercen, es bueno que ahorren, que inviertan, pero no lo es todo, sino nuestro todo es nuestro Dios. Vamos a leer con la ayuda del Señor Josué en su capítulo 7. Les invito a que nos pongamos de pie nuevamente con la ayuda del Señor. Josué en su capítulo 7 con la ayuda de Dios, versículo 20 al 25 con la ayuda de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Josué capítulo 7 versículo 20 al 25, si ustedes tienen a su consideración, leemos unidos y dice: Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así y así, que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un changote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido debajo de la tierra, en el medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, trajeronlo a Josué y a todos los hijos de Israel, y pusiéronlo delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomó a Acán hijo de Zera, y el dinero y el manto y el changote de oro, y sus hijos y sus hijas y sus bueyes y sus asnos y sus ovejas y su tienda y todo cuanto tenía, y lleváronlo todo al valle de Acor. Y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron a fuego, después de apedrearlos con piedras. Ocupen su lugar. Nosotros vemos aquí a través de la palabra del Señor un hombre que tuvo amor al dinero. Las especificaciones por parte de Dios habían sido muy claras. Las especificaciones por parte de Jehová habían sido bastante claras y evidentes, que no se tomara nada de lo que ellos pudiesen llamarle la atención, porque esto iba a traer consecuencias y maldición. Sin embargo, Acán desobedeció, tomó lo que a él le agradó, lo que le gustó. Por eso dice que vio entre los despojos un manto babilónico
y todo lo que también había en ese momento, el changote de oro y también los siclos de plata. Y dice, lo cual codicié. El amor al dinero que él tenía lo llevó a un final triste, a la muerte. Y no solamente a él, sino a su familia, a sus hijos, a sus hijas, incluso a su ganado, a sus propiedades, y murió apedreado y quemado. Cuando un joven, cuando una señorita deja que el amor al dinero entre en su corazón, puede terminar mal, puede acabar mal de esta manera, puede atraer maldición a su vida, y no solamente de manera personal, sino hasta su familia, hasta su generación, incluso a sus hijos. Y esto es algo que no quiere nuestro Dios para nosotros. Es bueno que ustedes como jóvenes tengan metas, sueños, anhelos. El poder alcanzar sus metas no está peleado con ser un joven cristiano, pero debemos entender que siempre Dios deberá ser nuestro primer lugar. Nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, Él es el soberano al que hemos de servir, de buscar. Debemos de anhelar agradarle a nuestro Dios. Amado joven, amada señorita, con esto el Señor le está dando un consejo muy agradable y de grande bendición. Esfuércese para lograr lo que usted desea, pero no se aparte del camino de Dios. Tampoco ponga su felicidad en el materialismo, tampoco ponga su felicidad en lo que el dinero pueda comprar, sino deleitémonos, porque sabemos que pronto vendrá el día de nuestra redención, cuando Jesucristo venga por cada uno de nosotros. Estamos en el mundo, pero solamente de paso. Llegará el momento glorioso cuando seamos transformados, cuando seamos arrebatados en las nubes, y estaremos por toda la eternidad sirviendo a nuestro Dios. Amado joven o señorita, las tentaciones siempre van a estar presentes a lo largo de la vida. El mundo siempre intentará seducirte para distraerte o desviarte de la verdadera vida que solamente se puede gozar en Cristo Jesús. No desviemos nuestra mirada. Sabemos que en este mundo será de bendición poder tener algo sólido, como un buen trabajo, una carrera, propiedades o un buen puesto, pero nada se va a comparar con las verdaderas riquezas que Dios tiene para cada uno de nosotros en el reino celestial. Es tiempo de invertir en lo espiritual y buscar las cosas de arriba, las cosas espirituales. Nunca despreciemos trabajar para la obra de Dios. Amados jóvenes, les invito a que nos pongamos de pie y vamos a reconocernos ante la dulce y santa presencia de nuestro Dios. Y digámosle al Señor que nos ayude a mantenernos firmes en su palabra, en su camino, y que no caigamos en el pecado, y tampoco ustedes vayan a ceder a la tentación. Puestos de pie, cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro y oramos. Amado Padre Celestial, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el cual tú tienes todo contentamiento, nos acercamos confiadamente delante de tu presencia, justificados por los méritos santos que hizo nuestro Señor Jesús en esta cruenta cruz, y en su nombre, y gracias a Él somos libres de pecado y de toda inmundicia. Está la vida de la juventud de este glorioso movimiento, está la vida de los jóvenes de Miepi, Padre eterno. Tú sabes las tentaciones que ellos están luchando contra ella, Padre eterno, las tentaciones que ellos están enfrentando. En esta hora te pido en el nombre de Jesucristo, derrama tu Espíritu Santo
pronto, aquellos que se han hecho de poco ánimo, aquellos que han cedido al amor al dinero, aquellos que han cedido al materialismo y tal vez hoy estén enfrentando las consecuencias de una mala decisión. Te pido que los ayudes, perdónales y ministra las vidas de cada uno de tus hijos que se encuentran en este momento, Señor, a través de esta plataforma. Padre bendito, líbralos, ayúdalos, Señor, a poner su deleite en ti y que tu dulce presencia siempre los acompañe, que tu Espíritu Santo les haga sombra, Padre eterno, y que siempre podamos estar dispuestos a buscarte, a servirte, a amarte con todo nuestro corazón, porque sabemos, Señor, que pronto vendrá nuestro Señor Jesucristo y ahora sí iremos a gozar de la verdadera vida, la vida eterna que tú tienes para nosotros, y también esas riquezas celestiales que tú tienes en gloria para cada uno de nosotros. Ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a ser, Señor, jóvenes íntegros delante de tu divina y santa presencia. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido y creemos firmemente que hemos sido escuchados y has de contestar. Por Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga mucho, amados jóvenes. Sigamos esforzándonos, sigamos adelante y sobre todo sigamos buscando y sirviendo a nuestro Dios.